Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Como siempre, un tema bonito, especial para cada corazón, para cada uno de nosotros. Hoy comparto con ustedes el Espíritu Santo santificador, el Espíritu Santo que nos lleva a la santidad. El Espíritu Santo que provoca ser santos, el Espíritu Santo como el que genera ese estado al cristiano de santificación. Así que ese es el tema que comparto con ustedes y nos vamos a ir desde ya a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo 2. Hechos 19, 2. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice que Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, ahí a la iglesia de Éfeso, y preguntó a los discípulos de ahí: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe o abrazaron la fe? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Mire, esta palabra nos comienza diciendo realmente o podemos observar acá que los discípulos o estos discípulos que estaban ahí desconocían por completo la persona del Espíritu Santo. Nosotros sí sabemos, ¿verdad? Usted sí sabe que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la promesa del Padre dado a los hombres a través de Jesucristo. Y yo digo, es el abrazo de Dios. Es el amor del Padre a través de Jesús que nos dejó. Es el consuelo divino de Dios. Así, es la brisa suave de Dios en nuestros corazones. Es ese aliento, es ese soplo, ese es el Espíritu Santo. Pero en aquel momento, en esa ocasión, observamos que estos discípulos no conocían, ni siquiera sabemos que existe. No sabemos de qué hablas quizás. Y entonces Pablo en algún momento o continuando la lectura podemos darnos cuenta que entonces se hace esa explicación. ¿Qué bautismo recibieron ustedes? Y empieza a hablarles del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles es el libro pues que más se habla del Espíritu Santo, de la experiencia vivida de los discípulos, de los apóstoles con el Espíritu Santo, el encuentro, la venida del Espíritu Santo. Y ahí pues en adelante vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo actuaba de una manera hermosa en cada uno de aquel que lo recibía. Había una transformación, había un cambio totalmente en aquella persona que era sumergida en la presencia del Espíritu Santo, que era poseída por el Espíritu Santo. Algo sucedía en la persona. Podemos observar también que, o podemos recordar un poco atrás en los evangelios, el Señor ascendió al cielo y sabemos que está sentado al lado, a la diestra del Padre, así dice las Escrituras, que volverá en gloria a llevar su iglesia, a levantar su iglesia, pero mientras todo esto sucede, nos vamos a encontrar, nosotros, la iglesia, nos vamos a encontrar con este ministerio terrenal, diríamos, del Espíritu Santo. No se quedarán huérfanos, no los dejaré solos. Con ustedes estará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que es el consolador, que es el paráclito, que es el abogado que ustedes tendrán. Esa es la promesa de Jesús, darnos el Espíritu Santo o darnos a conocer la obra, digamos, poderosa del Espíritu Santo. Fíjese qué bonito, qué interesante poder enfocar nuestra vida, enfocar nuestra mirada, nuestra fe en esa presencia del Espíritu Santo que Jesús mismo nos lo dejó. Y vamos a encontrar, voy a darte 3 aspectos muy importantes acerca del Espíritu Santo. Mire, número 1, el Espíritu Santo, además de ungir con poder, genera santidad en el cristiano. Y lo decía al principio,
con el nombre del tema. El Espíritu Santo, se lo repito, no solo nos unge, no solo nos da la gracia o nos sumerge en su presencia, sino que además genera la santidad en el cristiano, en aquel que se deja sumergir en él, en aquel que se deja bautizar de él. Entonces genera ese cambio, les decía al inicio, genera esa santidad, esa transformación en el ser humano, en el corazón del creyente. Es bonito poder descubrir, poder dejarse envolver, seducir por esa persona del Espíritu Santo. No solo es su presencia, no solo es un aliciente, una brisa suave, no solo es esa risa que me dio, esa alegría que estoy sintiendo, o esas ganas de llorar, esas lágrimas que vienen a mí, ese gozo que siento, o que pude caerme y descansar en su presencia, en su espíritu. No solo es ese momento, sino entonces que esto tiene una consecuencia, y es generar en nosotros el deseo, el anhelo de ser santos, el deseo de buscar la santidad. Vea, entonces, no solo podemos quedarnos con esa efusión fuerte, esa hermosa presencia que muchas veces se hace sentir, se hace acariciar, ¿verdad? Podemos disfrutarla, podemos sentir en nuestra piel, en nuestro cuerpo, podemos sentir su presencia, ya les decía, a través de una brisa fresca, suave, una ola caliente. A veces podemos experimentar gozo, alegría, un palpitar más fuerte en el corazón, en nuestro ser. Podemos sentir cosas físicas, pero no solo debemos quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque quiero centrar esta idea en la santidad, en esa generación, en esa transformación de nuestra vida que debe llevarnos a buscar más que esto. A buscar el camino real, que es el camino de la santidad, que es la santidad que nos llevará al encuentro cara a cara con el Señor. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Entonces, vamos primero, podíamos descubrir o leer un poco. Si no lo sabemos, se lo digo, de dónde viene la palabra espíritu, la palabra Espíritu Santo. Espíritu viene de la palabra latín y que significa espíritus, y que significa respiro. Mire qué bonito. Y todo viene relacionado entonces con el aire. Y dice que traducido al griego es pneuma, que se relaciona con lo mismo, aliento, respiración. Puede ser también, dice, viento, soplo. Eso significa espíritu. Y la palabra santo, pues traducida también del término griego que es hagios, que además significa puro, sagrado, consagrado, por supuesto, a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ese soplo de Dios, ese aire que respiramos, esa frescura que llena nuestra vida o que está en nuestro interior, esa es la presencia, es el Espíritu Santo. De esa manera, entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer la voluntad del Padre Celestial. El Espíritu Santo es aquel que nos redarguye, aquel que procura convencernos de lo malo para no cometerlo más y llevarnos hacia Dios, hacia la santidad. Él nunca nos llevará a desobedecer al Señor. Mire, el Espíritu Santo desea generar en nosotros el carácter santo del Padre Celestial. Y yo quiero
que nos quedemos también un poquito sobre esta frase. El Espíritu Santo desea generar en nosotros el carácter del Padre, el carácter de nuestro Padre, de nuestro Dios. ¿Y qué significa esto? Es como hacernos parecidos al Padre, parecernos más a Él. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, la palabra de Dios nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué bonito lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Nos comienza diciendo de esta manera, que nosotros debemos ser santos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que quiere hacer en tu vida y en la mía. Procurar en nosotros la santidad. Generar en nosotros ese carácter que nos vuelva parecidos al Padre. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a continuar en unos momentitos. No nos cambie, ya volvemos. Gracias, hermanos, hermanitas, por continuar con nosotros, y continuamos con este tema hablando del Espíritu Santo, que a mí me apasiona de verdad hablar del Espíritu Santo. Y yo recuerdo hace años como testimonio en una vigilia, me mandaron, o más bien estaba escogida para una intercesión a eso de la madrugada. Y ahí el Espíritu Santo se manifestó de una manera muy especial en mi vida, con 7 hermanos que estábamos ahí, y recibí el don de lenguas, y fue algo maravilloso. A raíz de ahí, ese día aún de velada, yo recuerdo ese domingo, amanecer domingo, dormí un par de horas y me desperté como loca, enamorada del Espíritu de Dios, y me empecé a leer Hechos de los Apóstoles y todos los libros que tenían que ver con el Espíritu Santo. Y yo sigo así, apasionada, me encanta hablar del Espíritu Santo. Así que este tema, lo repito, pues me encanta, me apasiona. Y hablar, detenerme en esto, quisiera ahondar mucho en ese carácter que el Espíritu quiere generar, desarrollar en nosotros para volvernos parecidos a Dios. Y es ahí como vamos caminando en santidad. Ustedes recuerdan, si lo han leído, pero en uno de los evangelios nos cuenta en aquel momento cuando Pedro, después que Jesús es apresado y esa noche él no hallaba dónde estar, y dice que se le acercó una sirviente y le dice, que se me hace que tú eres de los mismos. Y dice, no, ni lo conozco. Y vuelve otro a preguntarle, no, sí, tú eres de los mismos. Y él lo niega, y por tercera vez alguien le dice, no, sí, si es que se te nota en la manera de hablar. Vean, se te nota en la manera de hablar. ¿Qué se le notaba? Que andaba con Jesús, que era amigo de Jesús, que había caminado con Jesús, algo se le estaba pegando. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo de tu vida y de la mía. Ese carácter es para la unción. Mira qué interesante, lo que la vasija hace para el aceite, vean. Es decir, el carácter sostiene la unción de Dios, les decía al inicio, la gracia de Dios en el cristiano. Y la vasija sostiene o contiene el aceite, esa presencia. Y entonces necesitamos no solo llenarnos, digo vasija porque muchas veces decimos yo soy ese vaso, yo soy esa lámpara, y pedimos el aceite del Espíritu, ¿verdad? La unción del Espíritu. Sin embargo, necesitamos que el carácter sostenga esa vasija.
Y según la lengua española, yo solo saqué un párrafo pequeño que significa carácter para darle más seriedad a esto. Dice que, vea qué bonito, significa un conjunto de rasgos y muchas cosas más, pero yo quiero quedarme aquí. Un conjunto de rasgos significa carácter. Y usted ve cuando aquel niño, aquel jovencito se parece o no tiene un gran parecido a su papá o a su mamá, y nosotros decimos, pero es que si solo lo ves y dices es hijo de Julano, porque no, tal vez no tiene la misma nariz, los mismos ojos, la misma boca, pero tiene aquellos grandes rasgos, ¿verdad? Que solo lo ves y dice, es que tiene la mirada, es que no sé, tiene algo que se parece al papá, que tiene algo que se parece a la mamá. Bueno, eso, mire, conjunto de rasgos, y eso quiere el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, que tengamos el carácter de Cristo, el carácter de Dios, que nos parezcamos, que nuestra vida se vaya pareciendo. Eso quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Así que te doy otro aspecto importante, otra característica, podemos decir, del Espíritu Santo, que trae revelación de los secretos de Dios. El Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios. Y si bien es cierto, la palabra de Dios nos cuenta que hasta que los discípulos recibieron el Espíritu Santo allá en el aposento alto, en Hechos 2, que nos cuenta, dice que a raíz de ahí ellos empezaron a descubrir o a acordarse o a entender las escrituras o la palabra, lo que Jesús ya un día les había dicho. Y hasta ahí empezaron a decir, sí, ya Jesús nos dijo tal cosa, ahora entendemos. Claro, muchas cosas. Jesús nos había dicho, hay mayor alegría en dar que en recibir. Ahora lo entendemos, ahora lo estamos viviendo. Y así muchas palabras, hasta llegar a decir, Abba Padre. Papito Santo, hermoso Dios, tú eres mi Padre, tú eres todo, hasta llegar a glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo se hace? Solo el Espíritu Santo, solo guiados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará. Cuando usted lea la palabra de Dios, pida al Espíritu Santo para que Él enseñe a discernir qué Dios le quiere decir a través de la palabra. El Espíritu Santo es el que trae la revelación, ¿sí? Él nos revela lo que Dios quiere decirnos. Él es el que nos lleva, nos guía a toda verdad, dice la palabra. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Juan. Entonces significa que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, nos guiará a Jesús. Y Jesús es el camino para llegar al Padre. Nosotros no podemos leer las Escrituras sin pedir al Espíritu Santo que nos las enseñe, que nos las revele. ¿Cuál es el secreto de Dios allí? ¿Cuál es lo que Dios o qué es lo que Dios quiere decirnos a través de las Escrituras? Vean, y por último les doy este otro aspecto. El Espíritu Santo renueva al creyente, al cristiano. Tú, a ti, a mí, el Espíritu Santo renueva al cristiano, lo transforma, lo cambia. Es muy interesante ver que la palabra de Dios, el Espíritu, es presentado mediante varios símbolos, por ejemplo, el fuego, el viento, el aire, la paloma, ¿verdad que sí? El agua y incluso otras figuras más. La Biblia nos habla de avivar, es decir, encender el fuego. Aviva el don que hay en ti. Avivar, encender esa llama, ese fuego del Espíritu Santo. Quizás en este momento ya dimos una pequeña catequesis o una corta catequesis de lo que es el Espíritu Santo, pero quizás en nuestro corazón, quizás en tu corazón, esa llama se ha apagado. Quizás no estás tan animado, quizás no estás tan entusiasmado, mucho menos apasionado por el tema o por el Espíritu Santo. Quizás ese don, ese carisma que Dios te ha dado está ahí apagado o escondido, o lo metiste ya en una cajita ahí y no te has acordado más. O dice, es que yo antes era así, es que yo antes sí podía, es que yo antes sí iba. Así. Un día me encontré una persona, yo estaba evangelizando este matrimonio y
y me escucharon largo rato y yo que hablaba y que hablaba y que hablaba y que hablaba del Señor. Y después me terminan diciendo, oh sí, yo era de ese mismo movimiento. Yo pertenecía también ahí a la renovación carismática. Y es más, me dijo la esposa, ¿sabe que mi esposo? Mire, él oraba por los enfermos y los enfermos el Señor los sanaba a través de él. Mire, quizás eres de las personas que has tenido el carisma, has tenido el don. Dios te ha regalado dones y los tienes ahí escondidos. Aviva el don, aviva el fruto, pues. Aviva esos carismas, esos frutos del Espíritu Santo en ti. ¿Quién dice que un niño nació con el corazón herido, lleno de resentimiento? ¿Quién dice que un niño nació con una tristeza profunda, nació depresivo? ¿Quién dice que un niño nació con un corazón lleno de amargura? ¿Quién dice que nació con un corazón lleno de odio? No, ¿verdad? Nadie. Pues ahí, ese corazón que Dios te dio un día inocente, puro, reaviva el don. Vuélvete a ese niño con un corazón lleno de alegría, de entusiasmo por la vida, de gozo. Descubre las cosas bonitas que Dios te da cada día. Reaviva el don, así dice la palabra, así dice San Pablo le decía a Timoteo, le decía a aquellos jóvenes, les decía, actívense, así en mis palabras, ánimo. Reavivan el don que Dios les ha dado, que el Dios les ha confiado. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para ti y para mí. Tú que has recibido el bautismo, tú que has sido bautizado, tú tienes ya el don del Espíritu Santo, el regalo más hermoso que Dios nos ha dejado, el Espíritu Santo a través de Jesús. Es la compañía de Dios a la humanidad, a nosotros. No estamos solos. Jesús lo dijo de una manera como si fuese lo más importante que Él mismo. Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya, como si el Espíritu Santo fuese más importante que Él. No, pues no hay mayor importancia, es igual que Él. Los tres reciben una misma adoración y gloria, así lo decimos en el credo. Entonces significa que es la presencia de Dios en Jesús a través de nuestra vida, en nuestro corazón. Es el soplo divino. Reaviva ese don. Eso hermoso que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Que Él quiere darse a conocer. Él quiere enseñarnos en este tiempo. Que no sea ya el gran desconocido, como se ha dicho. Que el Espíritu Santo, todos podamos añorarlo, tenerlo, pedirlo. Y como les decía, que sea para cada momento. Cada vez que te levantes, pide esa unción del Espíritu Santo. Y pida también parecerte al Señor, que te dé ese carácter, esos rasgos del Padre, que el Espíritu Santo genere en ti ese parecido al Señor, ese parecido al Padre, que te puedan decir, no hombre, si te pareces al Señor. Si no, si ya parece palabra de Dios lo que tú dices, lo que tú haces, porque donde vas pasas haciendo el bien. Qué hermoso sería, ¿verdad? Que donde tú caminas, donde tú, Juan, cuando pasas haciendo el bien, dejas de verdad un buen sabor de boca, dejas en verdad un buen ejemplo, un buen testimonio, donde tú pasas, donde tú, el lugar que pisas, se vuelve una bendición. Lo que tocas se vuelve una bendición. Eso es tener los rasgos del Señor. Eso es tener ese parecido. Eso es ir trabajando hacia la santidad en el Señor. Mira, qué hermoso. Quédate con esto, mi hermano. Quédate con esto. El Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Es quien nos revela lo que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo es el que nos enseña a alabar al Señor. El Espíritu Santo es quien nos da un corazón o quien nos lleva a tener un corazón agradecido. El Espíritu Santo es el que nos guía a hacer el bien. Así que nos conviene. Cada mañana levanta las manos y pide la unción del Espíritu Santo, que el Padre no se lo niega
a nadie. Bendiciones, hermanos, recordándoles siempre que Dios les ama.